Momento Constituyente es un podcast que invita a pensar críticamente el Estado, la democracia y el poder desde Bolivia y su Constitución. Bien, ¿cómo están? Un gran saludo a todas las personas que nos siguen. Empezamos nuestro podcast Momento Constituyente, en el cual vamos a entrar a hablar de temas que hacen al Estado, la democracia, el poder y hacer una reflexión desde lo que es Bolivia. Entonces, hoy vamos a iniciar como debe ser con un capítulo 0, si ustedes quieren verlo así, donde vamos a plantearnos unas reflexiones iniciales, ¿no? Reflexiones iniciales en torno a lo que es la Constitución, los desafíos que se vienen con ella y en temas de participación ciudadana. Desde luego que un punto importante en todo esto es justamente ir comprendiendo que estos temas, si bien aparentemente son inicialmente del acervo de un abogado, la invitación es que el diálogo empiece a ser un poquito más allá, que nos inmiscuyamos tanto abogados como no abogados y que entendamos que la Constitución también en algún punto afecta y se involucra en lo que viene a ser en nuestras vidas. Entonces, hoy estamos iniciando este ciclo, con el cual vamos a venir hablando de muchos aspectos importantes. Y pues bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Miguel Ángel Foronda Cali. Y el día de hoy estamos empezando pues con nuestro invitado Farid Rojas Tudela, que es un gran constitucionalista, muy conocido en el ámbito, que ha venido trabajando mucho sobre lo que es el tema de el Estado plurinacional, derecho constitucional en sí. Querido Farid, gracias por estar acá con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miki. Es para mí un gusto estar en el programa. Gracias, Farid. Bueno, amigos, entonces arrancamos con esto, estamos ya con nuestro invitado en sala y pues nada, cordialmente invitados a que compartan esta charla, también nos escriban sus comentarios aquí abajo para saber qué les ha parecido, qué les está pareciendo estas sesiones de las cuales estamos hablando. Y bueno, entremos de pleno, por favor, querido Farid. Creo que, a ver, para mí es un privilegio y un honor que empecemos este capítulo 0 contigo, porque creo que tú eres quien más nos puede dar luces. Partamos por la idea de ¿qué es una constitución y finalmente cómo eso se vincula con la vida de todas las personas? ¿Por qué es que uno debe estar inherente en alguna medida a lo que es el tema constitucional? Bueno, una constitución básicamente es un conjunto de normas fundamentales, normas que buscan, entiendo, dos finalidades. La primera es la de limitar el ejercicio de poder y al limitarlo legitiman al poder público. El poder público es aquel que se ejerce en base a la Constitución y las leyes. Pero al ejercerse el poder público en base a la Constitución y las leyes, pues el mismo tiene ciertas condiciones, ciertos límites. Entonces, la primera idea de Constitución es límite al ejercicio de poder o el límite al ejercicio del poder abusivo, ¿no? No es casual que una de las primeras ideas respecto a la Constitución es la separación y división de poderes, ¿no? La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 señalaba que no hay Constitución si no hay separación y división de poderes que permita la garantía del ejercicio de derechos. Y creo que esa es la segunda misión que tiene una Constitución, ¿no? Es decir, no solamente limita el ejercicio de poder, no solamente lo legitima, ¿no? A partir de convertir el poder en poder público, ¿no? Como poder que se ejerce conforme a la Constitución y las leyes, sino que también una Constitución reconoce derechos. Y allí hay todo un debate respecto a que si los derechos preexisten a su positivización en la Constitución o es la Constitución la que los vuelve reales, ¿no? Yo creo que ambas tensiones o ambas posiciones, que sí son tensiones, pues reflejan a dos escuelas, ¿no? La del derecho natural y la del derecho positivo, ¿no? Para el derecho natural los derechos preexisten a su positivización, ¿no? Es decir,
tenemos un derecho a la vida que se lo puede haber positivizado de distinta manera en distintas constituciones. En la nuestra está en el artículo 15, por ejemplo, ¿no?, de la Constitución boliviana. En otras constituciones estará en otro articulado y escrito de manera distinta, pero la idea de que todo ser humano tiene derecho a la vida, pues estaría presente. En cambio, la del derecho positivo, que establece que es solo y únicamente a partir de su escritura, de su positivización, de su existencia en un texto constitucional, que el mismo puede ser judicializable, es decir, puede ser realizado a partir de acudir ante algún tribunal, corte, para pedir su cumplimiento y garantía, ¿no? Yo creo que ambos llevan razón, ¿no? Es decir, el derecho natural, en tanto existen derechos que se han ido construyendo históricamente, y el derecho positivo, que obviamente si no está positivizado, no está reconocido en la Constitución, pues no se lo podría ejercer ni pedir su cumplimiento en tribunales o en cortes. Y finalmente, creo yo, como una tercera condición de una Constitución, o añadiendo una tercera posibilidad, porque les decía que son 12 ámbitos en los cuales podríamos hablar de Constitución, como límite al poder y como reconocimiento de derechos. Yo creo que un tercero es básicamente la organización del Estado, ¿no? Es decir, coadyuva a organizar el Estado, coadyuva a que el mismo tenga una dinámica a nivel territorial, una dinámica a nivel económico, una dinámica a nivel institucional. Es decir, John Rawls, por ejemplo, considera que una Constitución es una de las instituciones básicas de la sociedad, en consecuencia coadyuva a todo un desarrollo institucional. Creo que esas serían formas de pensar la Constitución. Bien, Farid, es interesante cómo planteas estos tres ejes, y la consulta que sigue es la que te decía hace un momento atrás, ¿no? Y más tal vez teniendo en cuenta el proceso constituyente que se ha vivido en Bolivia por las características que ha tenido, es hasta qué punto entender, involucrarse con la Constitución es un tema para el ciudadano que no está necesariamente vinculado con el derecho, ¿no? Como tú y yo que estamos en el tema jurídico, pero al ciudadano, qué sé yo, a la persona que está vendiendo en su puesto o alguien, es realmente importante que conozca, que se involucre en tema constitucional en algún momento de su vida, entendiendo, claro, que no estamos diciendo con esto que tenga que conocer conceptos, categorías, todo lo normalmente se debate, pero ¿cuál es la importancia de que se involucre de alguna manera? Yo creo que estas normas fundamentales son tan importantes que desde la antigüedad generalmente se pretendía que sean de alcance y de conocimiento de toda la población, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras legislaciones que uno encuentra en la historia, el código Hammurabi, obedecía a una piedra, una estela en la cual se había grabado el código, y que pues se la situaba en distintos templos e instituciones, y según sus estudiosos, por ejemplo, el código Hammurabi tiene una redacción hímnica, es decir, se lo podía cantar. En ese sentido se trataba de buscar que la población lo llegue a memorizar. La misma condición de la ley de las 12 tablas, ¿no? La Roma antigua tenía esta condición de que esta legislación debería ser de conocimiento de absolutamente todas las personas, ¿no? Digámoslo así, saltando a otra tradición, los 10 mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento también tenían esa condición, ¿no? De poder ser un conjunto de normas fundamentales que todas las personas tengan conocimiento y que puedan acceder a ellas. Yo creo que la Constitución tiene esa dimensión de ser un conjunto de normas fundamentales, y pues yo sí creo que la Constitución es algo tan importante que no debería ser un tema solamente de abogados, o incluso solamente de políticos, o incluso ser secuestrada por abogados y políticos. Creo que una de las condiciones más importantes del tema constitucional es que el mismo debería ser resultado de un debate público. Y creo que la Constitución y los temas constitucionales están vigentes y presentes todo el tiempo. Por ejemplo, hace poco se reconoció el derecho a la eutanasia en Uruguay, y eso fue un debate público. Sin embargo, eso es una dimensión constitucional, porque tiene que ver con una dimensión del derecho a vivir dignamente, ¿no? Que también tiene su correlato en la idea de morir dignamente. Hace poco
se discutía en Ecuador respecto a la instalación de bases militares extranjeras, en particular bases militares norteamericanas, y esto se sometió a un referéndum, y en el referéndum se rechazó la instalación de bases militares, y esto tiene que ver con la Constitución, ¿no? En el caso nuestro, la Constitución en el artículo 10 prohíbe la instalación de bases militares, y todo, absolutamente todo lo que podamos pensar está relacionado a un tema constitucional. El punto, yo creo, es que estamos en un constante debate, en un ir y venir de temas que tienen trascendencia constitucional y que sí es valioso e importante que la población conozca y que sea parte de la currícula de enseñanza en los colegios el conjunto de valores constitucionales, que entiendo que sí lo es, entiendo que sí se encuentra en la currícula de educación. Sin embargo, creo que sí es algo lo suficientemente importante porque nosotros como ciudadanos estamos vinculados a temas constitucionales absolutamente todo el tiempo. Por ejemplo, hoy leía en los periódicos un conflicto respecto a la gestora la gestora pública, ¿no? Y todo eso es materia constitucional, a eso quiero ir, ¿no? A eso quiero referirme, que estamos constantemente relacionados hacia temas constitucionales. Pero yo creo que la falta podríamos decir, de reflexión o de debate sobre la Constitución, también creo que es una carencia de los abogados. Por ejemplo, en nuestra formación jurídica tenemos más cantidad de materias que nos enseñan derecho civil que materias que nos enseñan derecho constitucional o la importancia y trascendencia del derecho constitucional. Entonces también tiene que ver mucho con el lugar que se le ha ido asignando al derecho constitucional y a la Constitución. Entonces creo que no es solamente un déficit en la educación y tal vez en el interés respecto a conocer la Constitución, sino yo creo que es un déficit general, incluso en la currícula de enseñanza del derecho. Oye, qué interesante eso, ¿no? Eso realmente es un tema para hablar en otro momento, la currícula del abogado también de su formación. Pero bueno, ya dejamos sentado la base de que la importancia que tiene la Constitución y cómo se ve inmersa en la vida de las personas. Capaz ahora entramos a hablar de dos ideas importantes, Farid, que tú las has venido trabajando también y que tal vez conviene diferenciarlas, pero ver su relación también con esta otra variable que ya analizamos, que es Constitución. Y estoy hablando de lo que es el poder constituyente y el momento constituyente, porque en muchos momentos se hace mención a estas categorías, pero hay veces que no se acaba de entender cuál es su relación, cuál es su diferencia, y sería bueno también en este capítulo 0 que tenemos, pues empezar a indagar más sobre eso para tener un panorama que nos allane el camino en los futuros programas que vamos a tener. Claro. A ver, poder constituyente es una categoría que considero que ingresa en el debate político después de la Revolución Francesa, ¿no? En particular, Sieyès, en un texto conocido como el Tercer Estado, nos habla de un poder constituyente que estaría en manos del pueblo. Y bueno, creo que ese es un punto de llegada de un proceso mucho más complejo. Por ejemplo, un poco antes que Sieyès y el Tercer Estado está Rousseau. Rousseau nos decía que la soberanía reside en el pueblo, y eso es bastante provocador para la época, porque en la época en la cual escribe Rousseau, la soberanía le pertenecía al soberano, y el soberano era el rey. Decir que la soberanía le pertenece al pueblo era desconocer al soberano como máximo poder. Pero también esto tiene antecedentes previos. Por ejemplo, esta idea que uno la puede ver en Thomas Hobbes, donde el soberano está hecho de pobladores, ¿no? Está hecho de personas. Si uno ve la tapa original del libro El Leviatán, y que, bueno, valdría la pena en esta caracterización que hacen en el podcast, si pueden colocar la imagen de la tapa original del Leviatán, el rey está conformado de pequeños hombrecitos que tejen su cuerpo, ¿no? Y esta idea de que el soberano, en el fondo, es el cuerpo político, es podríamos decir, el espíritu del pueblo, ¿no? Y creo que también uno puede encontrar en Marsilio de Padua, ¿no? En Marsilio de Padua también existe toda esta reflexión de que el pueblo puede darse sus gobernantes, ¿no? Y
y eso era muy abusivo para la época. Entonces, el poder constituyente creo que aparece con esta expresión como poder constituyente en Sieyes, en este panfleto se denomina que es el tercer estado. Y creo que, como te decía, es un proceso de acumulación y luego se teoriza en el derecho constitucional. Obviamente, el derecho constitucional es una disciplina que va a aparecer después de las primeras constituciones, ¿no? La primera constitución, la norteamericana de 1787 o la francesa de 1791, pues van a dar paso aproximadamente unos 15 a 20 años después a las primeras cátedras de derecho constitucional que van a retomar este concepto de poder constituyente como podríamos decir, la condición que tiene el pueblo de darse a sí mismo sus normas fundamentales, ¿no? Y lo pueden hacer a partir de una convención constituyente, una asamblea constituyente, o a partir de tener un documento que es aprobado por la población, ¿no? La población como el depositario de la soberanía. En ese sentido, el poder constituyente es siempre un concepto problemático, ¿no? Porque en el fondo el poder constituyente se va a oponer al poder constituido. Es decir, el poder constituyente, el pueblo, se va a dar una constitución y la constitución ya es poder constituido y va a colocar límites al pueblo, por ejemplo, ¿no? Uno de esos límites, por ejemplo, son los derechos fundamentales. Hoy en día en el derecho constitucional creo que queda muy claro que ni siquiera una mayoría puede modificar derechos fundamentales. O sea, es decir, si se hace un referéndum para habilitar el derecho a la pena de muerte, vulnerando, limitando el derecho a la vida, ese referéndum sería muy cuestionable, ¿no? Porque no se puede hacer referéndum sobre derechos fundamentales. Y ahí aparece el poder constituido, ¿no? Es decir, límites al pueblo. Y ahí es el debate, ¿no? Pero si el pueblo es el depositario del poder constituyente, ¿podría dejar de lado el poder constituido? Sí, pero lo lógico es de que ese poder constituido también busque preservarse. Por ello aparecen las constituciones rígidas o que son difíciles de ser modificadas. El caso de nuestra constitución es muy difícil de ser modificada. Creo que se intentó 3 veces modificarla, ¿no? Evo Morales intentó modificarla cuando fue presidente, convocando a un referéndum. Obviamente se aprueba esto en la Asamblea Legislativa por 2/3, sale la ley de reforma, se hace un referéndum y pues un día de febrero del año 2016 se rechaza ese intento de reforma de la Constitución. Luego, un conjunto de abogados que se denominaban juristas independientes, abogados independientes, buscaron reunir un conjunto de firmas para lograr una reforma de la Constitución. No alcanzaron el número de firmas necesario porque el artículo 411 de la Constitución te establece un porcentaje que equivale al 1,5 millones de firmas y es muy difícil lograr ese conjunto de firmas para reformar la Constitución. No se logró y el último intento real que yo vi fue el del expresidente Luis Arce, que en su mensaje al pueblo boliviano un 6 de agosto señaló que se iba a convocar a un referéndum para modificar la Constitución respecto a la reelección presidencial, ¿no? Entonces, yo creo que hubieron varios intentos y todos ellos fracasaron porque la Constitución tiene una serie de condiciones muy complejas para su reforma, ¿no? Por ello es poder constituido. Y esa sería la tensión poder constituyente, poder constituido. La otra pregunta que me hacías era respecto a momento constituyente. Esa es una categoría muy particular. Es una categoría que por lo menos posiblemente es una mala traducción del término constitutional moment que utiliza un jurista norteamericano llamado Bruce Ackerman. Él habla del constitutional moment o momento constitucional o momento constituyente, también se lo ha traducido, como aquel momento en el cual las normas que rigen una sociedad, las normas fundamentales que rigen una sociedad, pues empiezan a no ser suficientes, a no ser, a ser cuestionadas, a buscar la necesidad de cambiarlas. Y creo que lo más sencillo es ilustrarlo con ejemplos, ¿no? Es decir, claro. Por ejemplo, en 1931 se buscó introducir una serie de instituciones a la Constitución y se convoca un referéndum para introducirlas. La Constitución que estaba vigente en 1931 era la de 1880. La Constitución de 1880, por ejemplo, no plantea, no establece, no presenta ningún
criterio de reforma mediante referéndum. Es más, el Instituto del Referéndum recién va a aparecer en Bolivia el año 2004, con la reforma constitucional del 2004, pero hacemos un ejercicio de referéndum en 1931 para modificar una constitución 7 años más tarde, en 1938. O en la Revolución del 52, mediante decretos, se establece el voto universal, la reforma agraria, la reforma educativa, etcétera, mediante decretos, no mediante una reforma constitucional, y después se constitucionaliza esto el año 1961. Entonces, un momento constituyente es un momento en el cual sentimos, vemos que van a cambiar las normas, ¿no? A ver, como una imagen de una película, es como cuando sientes que viene un huracán, sientes que viene un tsunami, un temblor, ves que, yo que sé, que el viento está soplando de manera extraña, que hay un comportamiento raro en los animales y tú dices algo raro va a suceder, ¿no? Algo similar es el momento constituyente. Yo creo que cuando se da la revolución del 52, pues claro que la Constitución del 47 era insuficiente, había una demanda no satisfecha ya desde el Congreso Indígena años antes, o desde la Convención Constituyente del 38. Lo mismo creo yo que sucede cuando el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario toma el poder en 1985 y le toca a Víctor Paz Estenssoro promulgar el decreto 21060. O sea, había una situación que mostraba que las normas que estaban vigentes pues no eran suficientes para resolver una problemática. Entonces, un momento constituyente es cuando sientes que las normas fundamentales, por algún motivo, pues se las va a modificar. Ahora, hasta que se las modifique puede pasar mucho tiempo, ¿no? Póngase a pensar, de 1931 a 1938 pasaron 7 años para incluir estos cambios en la Constitución, o del 52 al 61 pasaron 9 años hasta incluir estos cambios en la Constitución. Yo creo que estamos a vísperas, o estamos viviendo un momento constituyente. Eduardo Rodríguez Bercel, expresidente, considera que vivimos este momento constituyente desde el año 2019, porque cuando se produce la crisis del año 2019, que termina con la renuncia de Evo Morales, pues algo en las normas no funcionaba. Esa extraña forma en la cual ingresa Yanine Áñez a la presidencia muestra una insuficiencia en las normas para gestionar ese tipo de conflicto, ¿no? Muestra también la insuficiencia en las normas constitucionales y en el mismo Tribunal Constitucional. Creo yo que esto podríamos decir que empieza años antes, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional habilita mediante una sentencia constitucional la reelección al infinito del presidente de entonces. Entonces, ese es el primer momento en el cual como que las normas constitucionales sufren una grieta, ¿no? Y esa grieta pues nos convoca a que repensemos muchas cosas. Por ejemplo, es correcta la separación y división de poderes que tenemos en el texto constitucional actual. Está bien elegir a los magistrados del órgano judicial mediante el voto y a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante el voto. Está bien que la Constitución tenga una presencia tan determinante en el manejo económico, el Estado tenga, de acuerdo a la Constitución, una presencia tan preponderante en el manejo económico. Está bien que la Constitución proscriba y prohíba los transgénicos. Está bien que podríamos decir que la Constitución establezca un número exacto de asambleístas, de diputados y de senadores, cuando hay otras constituciones que varían su número de diputados conforme a datos del censo, por ejemplo, ¿no? Está bien que la legislación limite el derecho a la libre determinación de pueblos indígenas. Está bien que la Constitución establezca normas como la Ley Marco de Descentralización y Autonomías, que parecen estar generando más obstáculos que condiciones reales para el ejercicio de la autonomía. Está bien esta distribución de competencias en la Constitución, porque en el fondo pareciera ser que todo es un proceso cada vez más centralista en la práctica y que deviene de esta aplicación de la Constitución. Y así podemos hacernos un montón de preguntas relacionadas a si estamos delante de una posibilidad para repensar las normas constitucionales.
Bien. Bueno, es justamente en esta historia constitucional, bueno, como tú tal vez denominarías con más precisión con el constitucionalismo boliviano, me corriges si estoy equivocado, estamos hablando de una veintena de textos constitucionales que hemos tenido en toda nuestra historia, entre reformas, nuevos textos en sí, pero está claro que el año 2009, y ahí podemos ir viendo tal vez el recuerdo que tenemos preparado, por favor, 2009 marca un hito con la aprobación de la nueva constitución, ¿no? Bueno, que ahora ya no es tan nueva, ¿no? O sea, se nos ha quedado un poco esto de llamarle nueva, pero ya tiene más de 15 años y pues ya es un ciclo de vida interesante, ¿no? Y ahí justamente estamos poniendo a colación el artículo 1 de la Constitución en pantalla, que es el que marca, digamos, todo lo que es nuestro modelo de Estado y que dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Es decir, el eje central parece ser que en esta constitución vigente es lo plurinacional, lo plural, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos ese paralaje plurinacional, como tú lo has denominado en algún momento? Esa transversalidad que se tiene a lo largo del texto constitucional y quizás algo mucho más actual tal vez es decir si la vigencia de lo plurinacional tiene horizonte o es que está llegando a un fin de ciclo. Uh-huh. A ver, lo plurinacional yo creo que es un punto de llegada de procesos más complejos. Por ejemplo, el multiculturalismo creo yo que fue y es una realidad de estados como Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es multicultural por excelencia, lo mismo que puede ser Canadá. Es más, los autores más reconocidos del multiculturalismo son canadienses, ¿no? Desde Charles Taylor, terminando por Will Kimlicka y otros, ¿no? Aunque estoy de acuerdo que tal vez para alguien Charles Taylor está más cercano al comunitarismo. Pero de una manera u otra son autores que han reivindicado la presencia de la cultura como elemento determinante para el ejercicio de derechos, ¿no? Kimlicka te dice, si tú tienes un reconocimiento de un entorno cultural, ejerces de mejor manera tu libertad, ¿no? Es muy lógico, ¿no? Si las instituciones públicas hablan el idioma que yo hablo, si las leyes están en el idioma que yo hablo, obviamente mi libertad es mucho más amplia, pero si las leyes están en un idioma que yo no comprendo y la administración de justicia está en un idioma que yo no comprendo, mis derechos se encuentran limitados, y esa fue la reflexión del multiculturalismo de los años 90 del siglo pasado. Kimlicka se animaba a decir que no hay en la faz de la tierra ningún estado que sea monocultural, o sea, todos los estados tienen una diversidad cultural y que varía desde los acentos en cada región, ¿no? Creo que queda muy claro de que Santa Cruz es completamente distinta que Tarija o Oruro es completamente distinta que Pando, no solamente por la geografía, sino también por el conjunto de rasgos culturales, etcétera. Y ni qué decir de la cantidad de gente que viene, yo que sé, influenciada por el extranjero, ya sea porque son descendientes de extranjeros o porque vivieron un tiempo en el extranjero, etcétera. El orden multicultural es muy, muy fuerte y muy difícil de no contenerlo, ¿no? Una Argentina, por ejemplo, que proviene de distintas olas de migración, que va por ciclos, migrantes, yo que sé, de Europa del Este, ¿no? El actual presidente Milei no es un migrante italiano tradicional, más bien es un migrante de poblaciones de Europa del Este, lo mismo que sucede con una gran parte de la migración italiana, ¿no? A mí que me gusta mucho la música argentina, me gusta Astor Piazzolla y el apellido Piazzolla no en ningún momento creo que tenga algo que ver con los pobladores de Argentina en el siglo XVIII, ¿no? O sea, obviamente toda la gente que entre el siglo XIX, XX, pues ingresaron a un proceso de migración, ¿no? En ese sentido, volviendo a la idea, Kimlicka decía de que es muy difícil pensar en estados monoculturales. Bajo esa lógica, la idea de estados plurinacionales empieza a tocarse en España, por ejemplo, a partir de un autor que se llama Miguel Caminal, que en la década de los años 80 ya habla acerca de un federalismo plurinacional, o la idea de que se reconozca que hay más de una nación, es también un debate español muy fuerte, ¿no? Entonces,
Lo mismo sucede con Canadá. Canadá se considera un estado multinacional y es el término que termina utilizando Will Kymlicka. Y mucho antes, en 1949, la India se levanta como un estado de estados, ¿no? Es decir, su constitución, que creo que sigue siendo la constitución más extensa del constitucionalismo, la constitución de la India de 1949, que ronda los 500 artículos, trata de regular una realidad, la India, que es una suma de culturas, de lenguas, de idiomas, de tradiciones religiosas muy complejas, y que en todo ese trayecto Pakistán se independiza de la India, ¿no? Justamente por la gran diversidad que supone. Entonces, hoy en día es muy difícil, creo yo, hablar de un estado que tenga una sola cultura, y haciendo un paralaje, es decir, hablando de un estado con diferencia cultural, tenemos una diferencia con estados que son o que tienen un pasado colonial, ¿no? El pasado colonial creo que es característico de países latinoamericanos, donde el orden de diferencia cultural viene acompañado de un orden de colonialidad, es decir, de un orden donde hay una cultura que se siente superior a otra y que en consecuencia busca tener tuición sobre las otras culturas, ¿no? Y eso es lo que pasó, creo yo, en nuestros países de Sudamérica, ¿no? Es decir, aquellos países que tenían población indígena, pues no les reconocían derechos a los pueblos indígenas porque sencillamente consideraban que eran pueblos inferiores, culturas inferiores, y que con el tiempo tenían que ir desapareciendo. Bueno, no lo eran culturas tan valiosas y tan fuertes y potentes como cualquier otra, y pues con el tiempo pelearon por un reconocimiento de derechos. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas establece que aquellos estados que tienen pueblos indígenas pues tienen naciones, es decir, son estados plurinacionales en la medida en la cual existan pueblos indígenas que deseen, digámoslo así, reconocerse como naciones, ¿no? Lo dice la Declaración de Naciones Unidas. Y en el caso boliviano, pues creo que este fue un reconocimiento paralelo a lo que sucedía en Naciones Unidas. Es muy curioso, Bolivia ingresa a un proceso constituyente en el año 2006 y termina su proceso constituyente en el 2007. Hay reformas y cambios en el 2008 por parte del Congreso de ajustes al texto constitucional que sale de la constituyente del 2007, y se va a un referéndum en el 2009 para aprobar la constitución. Pero la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas aparece el año 2007 y también se apresura en ese contexto entre 2006 y 2007 para otorgar a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación. El derecho a la libre determinación es el derecho a, podríamos decir, a autogobernarse, a su autonomía, al ejercicio de sus propias instituciones como un derecho, podríamos decir, humano de los pueblos indígenas, ¿no? La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas es, como lo han dicho varios de sus comentadores y doctrinarios, es la declaración de derechos humanos más compleja que hay. Y es compleja en la medida en la cual no estamos hablando de que existan muchas culturas. Hablamos de que existen muchas culturas, pero con una diferencia de relacionamiento entre ellas, donde hay un factor de colonialidad y un factor que necesariamente nos lleva a la descolonización, que está presente en la Constitución, en el artículo 9, que tiene que ver con la idea de ir eliminando paulatinamente las condiciones de dominación que existían en la época de la colonia, ¿no? Y que se mantuvieron e incluso se profundizaron en la época de las independencias republicanas, ¿no? No olvidemos que en Bolivia hubo pongueaje hasta mediados del siglo XX, ¿no? Y depende del autor que vayamos a leer, incluso un poco más allá. No olvidemos que los pueblos indígenas se los ha considerado, y en algunos casos se los sigue considerando, como pueblos altamente vulnerables a la posibilidad de vulnerar derechos humanos, ¿no? A mí siempre me llama la atención de que sí al pluralismo jurídico y al derecho de pueblos indígenas, pero cuidado que vulneren derechos humanos. O sea, es como una forma de considerar de que su autogobierno puede ser un autogobierno peligroso para ellos mismos, ¿no? ¿Qué tal si lo regulamos y ahora empezamos a colocar más requisitos, etcétera, ¿no? Ese tipo de condición es a la que asiste un plurinacionalismo que está atravesado por una herida colonial por razones históricas. Creo que cualquier persona que tiene acceso a un libro de historia de Bolivia sabe que en Bolivia, pues, al indígena se le restaron derechos y a sus culturas se las consideraron inferiores, ¿no? Entonces creo que ese es un factor que no va a cambiar en Bolivia. Yo creo que el tema plurinacional es muy difícil de cuestionarlo, o sea, va más allá del reconocimiento que está en la Constitución.
pero se lo ha querido oponer a dos cosas muy, muy graciosas, ¿no? Si tú le prestas atención al artículo 1 de la Constitución, obedece en sí a una parte de la Constitución, es decir, ni siquiera una parte, ¿no? O sea, previo al artículo 1 dice capítulo primero, modelo de Estado. Nuestro modelo de Estado es un Estado plurinacional. Y el artículo 11 de la Constitución, la parte de arriba del artículo 11 dice capítulo tercero, sistema de gobierno. Nuestro sistema de gobierno no es republicano. El artículo 11 dice la República de Bolivia. Yo no sé por qué, no sé en qué momento se quiso poner República a Estado plurinacional. Y ese fue uno de los más grandes errores, ¿no? Es como decir, este es un Estado plurinacional y dejó de ser República. Un momento, eres Estado plurinacional y eres República. A veces la solución que tiene el artículo 1 de la Constitución del Ecuador es más agradable, ¿no? El artículo 1 de la Constitución del Ecuador dice que Ecuador es una república plurinacional, ¿no? Es decir, llega a juntar el modelo de Estado, que es plurinacional, con su sistema de gobierno, que es republicano. Yo alguna vez que discutía esto y me decían, hemos dejado de ser república, les decía, ¿y qué somos? Estado plurinacional. Ok, pero ¿cómo eliges a los gobernantes? Mediante elección. ¿Hay separación y división de poderes? Sí, pues hay república, porque la república es lo contrario a la monarquía. Y más de una vez, pues se invitaba a revisar el hermoso diccionario de Norberto Bobbio, Pasquino y Matteucci, que es un diccionario que a mí siempre me gustó, donde puedes buscar la palabra república y lo primero que te dice Bobbio es república es lo contrario a monarquía, ¿no? República es básicamente aquella forma de organización, la forma de organización política que separa, divide poderes y elige a su gobernante cada determinado tiempo, ¿no? Yo creo que tal vez si no tuviéramos elecciones, si no tuviéramos una separación y división de poderes, podríamos estar cercanos a algo distinto a la república. Pero bueno, yo creo que esos son como debates que más que pensar si algo está agotado, es tal vez pensar que también hemos ido entendiendo estos conceptos que están en la Constitución, más allá de la deformación político-partidaria que pueden hacer algunos espacios mediáticos, ¿no? Es decir, yo cada vez que asisto a estos debates entre la República o Estado plurinacional, lo que noto es una deformación político-partidaria, ¿no? Es decir, gente que no le agrada el movimiento del socialismo y que piensa que fue el inventor del Estado plurinacional, y viceversa, ¿no? Gente que pertenece al movimiento del socialismo que no le agrada básicamente los gobiernos o partidos políticos anteriores y piensan que la república es una forma de organización excluyente, ¿no? Entonces, creo que ambos estarían allí equivocados. Claro, ahí hay una connotación, desde luego, más allá de lo técnico, por así decirlo, político, ¿no? Hay una confrontación de discursos implícitos que probablemente sean incluso extremos, ¿no? Como tú acabas de mencionar con los ejemplos que señalas. Pero ahí hay dos consultas para esta definición de lo plurinacional, Farid, y bueno, ya me ganaste con esta aclaración de lo que es el debate de lo Estado plurinacional y república. Lo plurinacional tiene límites, es decir, si ponemos, bueno, vamos al ejemplo de India, estamos hablando de un estado de estados, por así decirlo, y en Bolivia hablemos de un estado que contiene muchas nacionalidades, pueblos indígenas, tiene que tener un límite. ¿Cuál es el límite de ese ejercicio de autogobierno de los pueblos indígenas? Porque bien señalabas, ¿no? Ahí tenés el ejemplo de la justicia o de la jurisdicción indígena originaria campesina, en lo cual uno de los límites es derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo se entra este debate? Por una parte eso, Farid, y por otra también entender si lo plurinacional se refiere única y exclusivamente al tema de identidades que pertenecen a un Estado y no a otro tipo de identidades. Estoy pensando, por ejemplo, identidad LGTBI, por ejemplo, si no entra esta matriz de lo plurinacional también, o cómo se entiende esta variedad que también se reconoce en el catálogo de derechos. Uh-huh. Mira, Kiblika cuando habla de multiculturalismo señala de que hay dos tipos de grupos, ¿no? Primero, hay pueblos y naciones que preexisten al Estado y que en consecuencia buscan formas de autogobierno. Y también dice hay poblaciones, podríamos decir, culturalmente diversas, entre ellas migrantes, por ejemplo, ¿no? Y dice un migrante no busca autogobierno, más bien lo que busca es desarrollar su cultura, que se respeten una que otra festividad, fiestas, criterios de identidad, procesos religiosos, pero no están buscando un autogobierno.
En ese sentido, creo yo de que cuando hablamos de plurinacional, hablamos de la preexistencia de pueblos indígenas o la existencia de una comunidad con las condiciones de buscar un autogobierno. Algo que a mí me parece que está en juego cuando hablamos del derecho a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno, es un sistema de autoridades y un sistema de territorialidad. Si hay un sistema de autoridades, pues existe un territorio o una territorialidad, y a la vez existe normas y procedimientos propios. Hay un gobierno sobre una población. Eso es algo que, por ejemplo, como comentario, yo este año fui partícipe de un congreso de derecho indígena en Chile. Me llamaba la atención de que para los compañeros chilenos reconocen la existencia de pueblos indígenas, en particular entre Arica e Iquique, en todo este sector, pero nos señalan que no tienen formas de organización, ni sistema de autoridades, ni territorialidad. O sea, son básicamente migrantes aymaras, ¿no? Que se han constituido en comunidad y que recién estarían tratando de autoorganizarse, ¿no? Y claro, allí lo que tú tienes es la aplicación del Convenio 169 de la OIT o de la Declaración de Naciones Unidas respecto a derechos que tienen pobladores de una diferencia cultural dentro de un Estado. Pero el derecho a la libre determinación ya te coloca delante de un sistema de autoridades, de un derecho propio. Me explico. Yo creo que esto es importante. Por un lado hay el derecho occidental respecto a los pueblos indígenas. Eso estaría en la Constitución boliviana, en el Convenio 169, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, en la Declaración de los Estados Americanos sobre Derechos de Pueblos Indígenas, etcétera. Estas vienen a ser como transformaciones que ha tenido el derecho occidental respecto de la diversidad cultural. Y son declaraciones universales, ¿no? Es decir, se las aplica tanto en Bolivia como en Canadá o en México o en otros países, ¿no? Por otro lado está el derecho propio, lo que llamábamos usos y costumbres, digamos, ¿no? El derecho propio, las normas y procedimientos propios varían de pueblo indígena en pueblo indígena. Hay experiencias muy bonitas como las de Colombia y México que tienen sus academias de derecho propio. Es decir, se enseña el derecho de un determinado pueblo, sus procedimientos, sus sistemas de creencias, porque este derecho propio viene acompañado de su cosmovisión. En particular, pueblos que viven alrededor del Amazonas, por ejemplo, consideran que el Amazonas, que la selva está viva y que los seres humanos son en devenir animales, es decir, hay un respeto muy fuerte hacia el jaguar, hacia el río, hacia la serpiente. ¿Por qué? Porque conviven y consideran de que son sujetos plenos de interacción con los seres humanos, o sea, es decir, no consideran a la naturaleza algo separado del ser humano, y es un orden de cosmovisión completamente distinta. Quienes estudian eso, la gente que ingrese a estudiar ese derecho propio, generalmente son antropólogos y salen fascinados, ¿no? Porque es obviamente una cosmovisión distinta y una forma de gestionar los conflictos que muchas veces no tienen que ver con un castigo, ¿no? Sino que tienen que ver con procesos o formas de recomposición, porque a esa comunidad lo que le interesa es continuar adelante, no le interesa alejar a un individuo. Esa es una versión que tenemos nosotros, ¿no? De meter a alguien a la cárcel. Entonces, bajo esa lógica, existiría el pluralismo jurídico como el derecho propio de los pueblos indígenas, ¿no? Y ese derecho propio de los pueblos indígenas precisa instituciones, sistema de autoridades y territorialidad. En ese sentido, un movimiento LGTB+, no es algo relacionado a lo plurinacional, sino lo relacionado a una diversidad cultural, pero el orden plurinacional tiene que ver justamente con comunidades, territorialidades, sistemas de autoridades y además una lógica de derecho propio muy fuerte, ¿no? La idea de autogobierno y libre determinación es ahí importante, ¿no? Claro, la libre determinación reservada a pueblos indígenas, ¿no? Y las diferencias culturales yo creo que se van a manejar a partir del respeto a las diferencias culturales, un montón de derechos y obviamente sí, ¿no? Eso te abre espacio a otro problema y es que el derecho ha sido hecho y pensado a imagen y semejanza del hombre, ¿no? Del ser humano hombre, del varón. Y en consecuencia el varón establece un proceso de heteronormalidad y de heteropolítica muy marcada, ¿no? Es decir, coloca la idea y la línea entre varones y mujeres, al varón le genera el espacio público y a la mujer el espacio privado, digamos así, ¿no? No es casual de que las mujeres no hayan tenido derecho al voto sino hasta finales del siglo XIX,
en el mejor de los casos en estados como Nueva Zelanda y hasta mediados del siglo XX en la gran mayoría de los estados del mundo, y que pues claramente toda la estructura institucional burocrática es patriarcal, si deseas verlo en el sentido de que va generando condiciones de mayores ventajas a los varones frente a las mujeres, ¿no? Eso creo que es muy claro, ¿no? Estadísticamente es fácil de demostrar. Pases a esta parte, Faridi, brevemente. Tú eres un acucioso estudioso de lo que es la jurisprudencia, por ejemplo, y está claro que en la Constitución como tal, como muchas categorías, ahora yo pongo dos contrastes. El artículo 272 de la Constitución, por ejemplo, te define los alcances de la autonomía, a pesar de que es una autonomía asimétrica, como sabemos, tema que luego lo podemos comenzar. Pero cuando hablas de Estado plurinacional en el artículo 1, no tienes una definición en contraste al ejemplo del 272. ¿A qué quiero ir con esto? La jurisprudencia que se ha venido desarrollando por parte de nuestro Tribunal Constitucional, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Ha desarrollado esta idea de plurinacionalidad? ¿La ha aclarado más? ¿O cuál es la línea, tal vez, jurisprudencial que se ha ido adoptando en este caso? Ahora, sobre el tema plurinacional, lo que el Tribunal Constitucional ha señalado en muchas de sus sentencias es la necesidad de reconstitución de territorialidades y de sistemas de autoridades. O sea, es decir, ha señalado la necesidad de parar una política que era la política de ir destruyendo a estas culturas. Creo que la más audaz fue después de la Revolución del 52, con la introducción de la forma sindicato en las formas de organización indígena y la aparición de los sindicatos campesinos. Y creo que esta política de cambiar a reconstituir las territorialidades y empezar una forma de pensar la comunidad y lo comunitario comienza en los años 90, a partir de, por ejemplo, la aparición y fundación del CONAMAC, por ejemplo, ¿no? El Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Y es curioso porque creo que todo ello va a suponer una reconstitución, un orden de territorialidad del sistema de autoridades y la reconstitución de territorialidad, autoridades, autonomías, autogobiernos y otros. Entonces, yo sí creo que no es algo sencillo, creo que es algo que obedece a una construcción que está en curso. Cosa distinta con un sistema de autonomías que sí se le adapta, ¿no? A partir de la experiencia española, y en consecuencia se trata de buscar de qué manera experiencias de autonomías en otros países, que así como un punto intermedio entre el Estado unitario y el Estado federal, entre ese punto intermedio introducen los estados con autonomías, se puedan adaptar a Bolivia. Yo recuerdo que se discutía que la autonomía regional no es propiamente autonomía, porque la Constitución no le otorga la capacidad de autonormarse, ¿no? No le otorga facultad legislativa. En consecuencia, se cuestionaba si efectivamente esta es una autonomía. Pero si uno ve el proceso constituyente, la autonomía regional aparece con muchas dificultades, ¿no? Porque se trataba y se buscaba de contrarrestar el poder de las autonomías departamentales para poder dar nacimiento a regiones como la Amazonía o el Chaco, ¿no? Pero en todos los debates van a circunscribir que la autonomía regional no puede pasar límites departamentales. Esto justamente para tratar de evitar que aparezca el Chaco. El Chaco creo que era una de las condiciones más interesantes en el proceso constituyente, porque tú sabes que el Chaco comparte una territorialidad entre Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, y que además el Chaco, o esta territorialidad, este imaginario de territorio que tenemos, que es el Chaco, contiene las reservas más grandes e importantes de gas y de hidrocarburos, ¿no? En consecuencia también estaba en juego esto, ¿no? En el proceso constituyente se hablaba de 1/10 hasta de 1/11 departamento, ¿no? Y para tratar de evitar esto, se cierra la idea de los 9 departamentos y la autonomía regional se la cierra a que no pase límites departamentales, y para terminar de matarla le quitamos la facultad legislativa. Entonces, todo eso tiene un contexto político que es cuestión de revisar la época en la cual surge y los tensionamientos, ¿no? Claro. Bueno, has señalado minutos atrás que en tu criterio sí estaríamos si te he entendido bien, en un momento constituyente, ¿no? Y de hecho hay que hablar, ¿no? Quizás son estos hitos importantes mencionados. 2016 marca un hito, desde luego, con el referendo
respecto al tema de la reelección, 2019 con el proceso electoral que también ya conocemos lo que ha sucedido, y el 2024 y 25 con una crisis económica y un aparente viraje ideológico también en quienes toman el poder estatal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí la pregunta es, si es que realmente, ¿hacia qué tipo de momento constituyente, qué características tiene, perdón, este momento constituyente con estos antecedentes? Y quizás mucho más importante, ¿qué falencias del Estado, y en específico tal vez de la Constitución, son las que están impulsando a que entremos nuevamente en un debate constitucional? A ver, yo creo que desde mi punto de vista, la crisis institucional se debe a un mal dibujo de la organización establecida en la Constitución, en particular en la segunda parte de la Constitución. Creo que un ejemplo del conflicto está en que no queda muy claro cuál es la cabeza del órgano legislativo, por ejemplo, ¿no? Y muy por encima de las anécdotas de las noticias las últimas semanas o inmediatamente después de elegido el nuevo gobierno y los conflictos y problemas entre el presidente y el vicepresidente, eso revela de que no queda muy claro cuál es la cabeza del legislativo, ¿no? Porque el vicepresidente es parte del ejecutivo y es parte de una vocación presidencialista, y votas por el vicepresidente cuando votas por el presidente, ¿no? Y viceversa, votas por el presidente si vas a votar por el vicepresidente, ¿no? Y obviamente al votar por ellos votas por un conjunto de senadores y por mitad de los diputados, entonces hay una vocación presidencialista muy, muy fuerte y muy marcada, con una fuerte presencia en el ejecutivo, que incluso absorbe al vicepresidente, ¿no? Y el legislativo no queda claro quién lo compone. Y este conflicto, pues, en particular, se lo ve cada vez que hay un conflicto entre ejecutivo y legislativo. Es muy claro, cada vez que hay un conflicto entre ambos órganos de poder, se puede ver de que hay un problema muy, muy fuerte respecto a la separación y división de poderes, y lo mismo respecto al judicial. La Constitución no te dice cuál es la cabeza del judicial, y no te la dice porque también busca eliminar de la sucesión constitucional al presidente del Tribunal Supremo de Justicia o de la Corte Suprema de Justicia, que era la cabeza del judicial anteriormente. ¿Quién es la cabeza del judicial? No queda claro. Durante un tiempo el Ministerio de Justicia, desde el órgano ejecutivo, tenía la tuición respecto a políticas en materia judicial, quitando por completo esta competencia al judicial, e incluso cuando uno pregunta cuál es la máxima autoridad ejecutiva del órgano judicial, es su director administrativo, o sea, ni siquiera hay un orden de MAE. Alguna vez preguntaba a un presidente del Tribunal Supremo de Justicia si era la cabeza del órgano judicial y me decía solamente en lo simbólico, porque en otro tipo de cosas no nos convocan, decía, no solamente para lo que viene a ser una ceremonia. Y ello nos coloca delante de un proceso de desinstitucionalización muy crítica. También el Tribunal Constitucional creo que es una muy buena institución, pero cuando el mismo es capturado políticamente a partir de manipulación en las formas y mecanismos de preselección de candidatos, pues estamos delante de un tribunal que tiende a negociar con el Ejecutivo o con el partido político de turno la dimensión de sus sentencias, ¿no? Y yo creo que esto se quedó muy visible estas últimas semanas, ¿no? Hubo un cambio de gobierno y en consecuencia cambio de poder político, hubo un cambio de posiciones y de acciones del órgano judicial, ¿no? Se hace una revisión extraordinaria de una sentencia, para mí sin ningún motivo. Tú sabes que la revisión extraordinaria de sentencia se realiza cuando hay algún hecho novedoso o hay algún elemento que se haya logrado introducir dentro de un proceso, pero no, como hubo un cambio de gobierno y salía una tendencia política, pues reivindicaron a una expresidenta anulando una sentencia. Y de la misma manera, como hubo un cambio de un régimen político, pues sacaron a un conjunto de magistrados que se habían autoprorrogado. Lo que a mí me preocupa es que la gente piense que eso es recuperar independencia. No, más bien es la muestra más clara del sometimiento del órgano de justicia al poder político. Y eso sí necesita cirugía mayor. ¿Por qué? Porque si cada vez que cambie gobierno vas a tener gente que se le anulan sus sentencias o magistrados que salen por la puerta trasera, estamos delante de un proceso de
de coacción sobre el órgano de justicia muy fuerte, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí va a llevar a repensar cómo podemos continuar con el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Y lo otro que siempre escuché, aunque ya cada vez menos, ¿no? El Banco Central, de acuerdo a nuestro diseño constitucional, es una institución, si bien independiente, pero que está influenciada por el Ejecutivo. Es muy clara, porque la Constitución expresamente lo dice, de que coordina juntamente con el Ejecutivo sus políticas. Habían muchas voces que decían que ello generaba que el Banco Central pues determine con el gobierno de turno un manejo de la economía, que puede ser positivo o erróneo, y se buscaba modificar esto. Ya no lo vi más en agenda, pero sí creo que es importante que se recupere la independencia y la institucionalidad del Banco Central. En consecuencia, sí hay muchos elementos que creo yo que a partir de la Constitución, y como están en la Constitución, sí merecen una revisión. Y yo sí creo de que el hecho de un cambio de gobierno y el hecho de que se considere de que la Constitución no nos ha dado herramientas para resolver lo que sucedió el 2009, lo que sucedió el 2020, 21, 22, y significa de que es necesario repensar en normas fundamentales que nos coadyuven. No necesariamente estas normas fundamentales vienen con una reforma constitucional, sería lo ideal, pero muchas veces estos cambios fundamentales pueden venir mediante leyes o decretos, y es allí donde es importante repensar la calidad del momento constituyente. Creo que la calidad de un momento constituyente, como la del 31, la del 52, siempre fue para ampliar derechos, porque fue un momento constituyente donde había una ampliación democrática más grande. Por ejemplo, en la modificación vía decretos que sucede el 52 es para ampliar derechos, el voto universal, la reforma agraria. Cuando se hace el referéndum del 31 es para también ampliar derechos, ¿no? Se introduce el habeas corpus, ¿no? En el referéndum del 31 y la autonomía universitaria. Entonces, pensar un momento constituyente en este momento, creo yo, es para ampliar derechos, para restringir conflictos y problemas que vienen de la Constitución y para asegurar procesos de institucionalización, en particular respecto del órgano judicial, ¿no? El cual creo yo que a cualquier persona que mínimamente vea las actuaciones de nuestro órgano judicial y de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional le llamará la atención. A mí, por ejemplo, me pidieron escribir un texto sobre la reelección presidencial y la verdad hasta me daba rubor y vergüenza decirles que primero un fallo del tribunal habilitó la reelección eterna, otro fallo la eliminó y otro fallo hace una relectura completamente imprecisa respecto a que no existe la reelección, que existe una sola reelección continua o discontinua, cuando el sujeto del artículo es un presidente y un vicepresidente en ejercicio. Por eso se llama reelección. Entonces es muy complejo explicar, en particular cuando te toca explicar esto a gente que es extranjera o de otro país, los avatares de nuestro tribunal. Y este último fallo tan cantinflesco fue realizado por los magistrados que están todavía en funciones. O sea, es decir, el fallo cantinflesco de que está prohibida la reelección continua o discontinua, cuando la Constitución creo que es muy clara respecto a ello, fue firmada por los 9 magistrados, los 5 autoprorrogados y los 4 que están en funciones. Entonces, yo no creo personalmente que haya cambiado la justicia. Creo que allí sí necesitas una cirugía mayor. Claro. Ya casi ya nos acercamos al final de esta sesión. A ver, hay una cuestión importante también. Tú has hecho mención a un proceso constituyente de calidad. Entonces ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que este es el momento de abrir la Constitución? Y si lo hiciéramos, ¿cuáles serían los riesgos o las medidas que habría que tomar justamente para garantizar ese proceso constituyente de calidad? A ver, yo no creo que sea un momento para abrir la Constitución. Yo creo que eso se verá con el tiempo a partir de esa primera categoría que me preguntaba sobre un poder constituyente, ¿no? Ajá. Pero yo sí creo que es un momento en el cual sí se abrió el debate respecto a que se tienen que modificar cosas de la Constitución. Y creo que este momento, en un espacio democrático, porque creo que en nuestro país vivimos con sus dificultades una democracia, supone poder ingresar a un debate público, una construcción de razones públicas entendidas como aquellas que puedan ser argumentadas, que puedan ser discutidas
y que tenga la fuerza de los buenos argumentos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una serie de cosas que hay que proteger y que hay que desarrollar la reforma en base a estas razones públicas y estos principios. Yo sí creo que es un buen momento para introducir que el debate, que la reforma a la Constitución no venga mediante un decreto, mediante una ley. Para mí eso es mucho más riesgoso que abrir la Constitución. Yo no creo que se abra la Constitución ni que se convoque una asamblea constituyente. No, y mi temor mayor es que se haga mediante un decreto, mediante una ley, y que lo hagan adicionalmente coludiendo al Tribunal Constitucional. O sea, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que saquen una ley, por ejemplo, que establezca, un ejemplo, la independencia del Banco Central, muy valioso, pero se está modificando la Constitución. Tal vez generar este diálogo y este debate respecto a la importancia y la necesidad de este tipo de normas, pero que sí sean parte de un debate público mucho más amplio. Yo creo que sí estamos en esas condiciones para hacerlo como sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos en un proceso de orden democrático. Pero también sí temo de que en determinado momento un gobierno, desde mi punto de vista tan débil como el que asumió, sí tenga la tentación de hacer las cosas de espaldas a un proceso deliberativo público, ¿no? Y esto digo que es débil porque, vamos, el candidato que salió segundo, Tuto Quiroga, antes era el candidato del Partido Demócrata Cristiano, del PDC, en la anterior elección, ¿no? En esta elección fue Rodrigo Paz. Y tú sabes, creo yo, que cualquier persona que vio estas elecciones, ninguno de estos partidos políticos realmente existe, ¿no? Son partidos políticos taxi, ¿no? Que uno los toma y que se iba viendo la sigla. Yo recuerdo que el PDC tenía que ir Jaime Dunn. Incluso recuerdo que el señor Rodrigo Paz tenía otro candidato a vicepresidente, ¿no? Incluso hasta antes de la inscripción. También recuerdo que, por ejemplo, Tuto Quiroga fue postulado por el Frente Revolucionario de Izquierda. Eso era muy contradictorio, ¿no? Porque a mí me preguntaban, ¿y Tuto Quiroga es de extrema derecha? Sí, pero ¿por qué su partido es el Frente Revolucionario de Izquierda, el FRI? Es que los partidos políticos no tienen una identidad política. Y ese problema se da justamente a momento de construir un ideario político de lo que tú quieres gobernar. Si tu primera medida es quitar el impuesto a las grandes fortunas, te demuestra de manera muy clara que no hay una idea clara hacia dónde ir, ¿no? Eso creo que ese es el riesgo que tenemos con un gobierno tan débil como este, ¿no? Claro. Bien, casi ya para cerrar, Farid, quisiera compartir un recuadro, unos datos que tal vez nos van a invitar a una reflexión final. Ahí puedes ver tú los datos del referéndum, ¿verdad? En ese entonces era referéndum todavía constituyente del 2009, ¿no? Sobre los datos de porcentaje de votos válidos, 61% prácticamente ha aprobado la constitución que tenemos vigente, ¿no? Y un 38% que la ha rechazado. Entonces, en este escenario que nos está mostrando este dato histórico, si así lo queremos ver, esta estadística histórica del proceso de nuestro constitucionalismo, habría que preguntarnos cuál es el horizonte del Estado plurinacional. Si en su momento, el 2009, estamos viendo en este recuadro o en esta gráfica, que ha habido una aceptación y hoy el panorama político, el contexto político, la correlación de fuerzas, de alguna manera ha tenido modificaciones al panorama del 2009 en el cual se aprobó la Constitución. En ese contexto, vuelvo a decir, la pregunta es, ¿cuál es el horizonte del Estado plurinacional? ¿Reformarse, readaptarse, desaparecer? ¿A qué apunta el Estado plurinacional en tu criterio? A ver, yo creo que el Estado plurinacional lo que apunta es a ampliarse para evitar dogmatismos. A mí me llama la atención la bandera del Patujú, porque el Patujú es un símbolo reconocido en la Constitución, pero no es una bandera, pero actualmente la vas a ver, hay una bandera roja, amarillo y verde, hay una huipala, que es un tipo de bandera, porque tampoco es per se una bandera, y está una bandera del Patujú, ¿no? A mí me llama la atención porque desde un punto de vista dogmático uno podría decir qué hace esa bandera allí cuando no es una bandera, pero desde un punto de vista mucho más amplio es una manera de descentralizar la idea quechua aymara, digámoslo así, de la huipala, ¿no?
más aymara, pero de una manera u otra relacionada a la fuerza de pueblos indígenas de tierras altas, ¿no? Yo creo que va a tender a ampliarse, y también creo yo de que posiblemente no sea un punto de interés más allá de elementos retóricos políticos. Yo creo que los procesos de reforma de la Constitución que se vienen, creo yo que están más en la cuarta parte de la Constitución, en la parte económica. ¿Por qué? Porque si tú lees la cuarta parte de la Constitución con atención, el Estado tiene una intuición muy amplia respecto al modelo económico boliviano, y ello lo coloca delante de, por ejemplo, una intuición desde el Ejecutivo de crear empresas públicas, ¿no? Cuando esto debería pasar por un orden legislativo, por un orden de contar con los recursos, fiscalización, etcétera, y adicionalmente con un nuevo gobierno que introduce la idea de que el Estado no es un buen administrador, y en consecuencia la idea de ir reduciendo el Estado, ¿no? Si algo, por lo menos a mí me queda claro en los primeros meses de gobierno, es de que el discurso es de que el Estado es un mal administrador. O sea, todos los días con datos reales o algunos falsos se informan de que el Estado está en una crisis, está desfalcado, las empresas fueron mal manejadas, todo fue mal hecho. Es como ir preparando una narrativa para que el Estado sea cada vez más pequeño. Pero para ello tienes que modificar toda la cuarta parte de la Constitución. La cuarta parte de la Constitución coloca a un Estado muy fuerte y muy presente, y para ir desmantelando aquello y que tus medidas no sean inconstitucionales, necesitas mover eso en la Constitución, o necesitas coludir al Tribunal Constitucional para que al hacerlo el Tribunal no te diga que estás vulnerando la Constitución, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que son más complicadas y más duras de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque sí les toca mover una buena parte de la Constitución. Desde luego, ahí tenemos, alguien dirá que el péndulo está yendo otra vez a otro lado, ¿no? Parece que este péndulo entre lo que es y no es un esquema más liberal, siempre cíclicamente se va dando en muchos espacios, ¿no? En la historia de muchos países, estados, siempre hay esta ciclicidad de para un lado, y también hablamos de ciclos estatales también, entonces seguramente esto va a marcar un nuevo ciclo, pero parece quedar claro, o por lo menos la tendencia en la lógica de lo que hoy estamos hablando, es que el Estado plurinacional se va a mantener vigente, ¿no? Solo que va a tener un proceso de adecuación y de ajuste en todo caso. Bueno, querido Farid, vamos cerrando entonces. Ha sido una conversa muy interesante que nos invita a la reflexión, invita a la reflexión de qué es Estado plurinacional, en qué significa un momento constituyente, si estamos cerca de una etapa de reformas a la Constitución, y desde luego un tema que tal vez en otro momento ameritará profundizar: quiénes son los sujetos que hoy mueven la historia, quiénes serán los actores protagónicos de este nuevo momento que se viene en la política boliviana, en el diseño institucional, en la sala de máquinas, como diría, ¿no? Un autor muy conocidísimo. Y pues nada, querido Farid, cerramos acá, y pues te doy la palabra ya para las palabras de despedida, y desde luego antes de ello también, si tienes algo en el tintero que se esté quedando, pues este es el momento también para tal vez dejar ahí algunas notas más para la reflexión. Solamente decir que es importante conocer la Constitución a profundidad antes de entrar a reformarla. Hay cosas que no necesitan reforma. Por ejemplo, a mí me decían, ¿por qué no se establece un revocatorio a los magistrados del Tribunal Constitucional? La Constitución no lo prohíbe, es más, te establece que es posible establecer el revocatorio, salvo a las autoridades del órgano judicial. En ese sentido, el Tribunal Constitucional no es parte del órgano judicial. Posiblemente el desconocimiento de la Constitución hace que la misma no sea implementada de la mejor manera. Adicionalmente, yo creo que a veces se confunde entre la Constitución y un partido político. Por ejemplo, la Constitución establece o tiene un plan ambicioso de pluralismo jurídico y de programa de expansión de los derechos de pueblos indígenas y de autonomías indígenas, pero tenemos normas que han obstaculizado todo aquello, desde la ley de deslinde, la ley marco de autonomías. Los mismos procesos que se han dado han sido procesos de deconstitucionalización, y los ha llevado a cabo un gobierno, ¿no? Entonces, la Constitución no es el gobierno del movimiento al socialismo, y el gobierno del movimiento al socialismo tampoco era muy feliz con esta Constitución. Es esta Constitución la que establece que las
el presidente y vicepresidente en ejercicio solamente se puede reelegir una sola vez, y adicionalmente fue parte de todo un debate en el proceso constituyente. No es un tema de sobreinterpretación que se tenga que hacer acudiendo a normas internacionales de derechos humanos. En todo caso, lo que yo creo que se pone allí en cuestionamiento es que la Constitución necesitamos conocerla más y que hay que despartidizarla a la Constitución. Creo que la Constitución es mucho más valiosa que un partido político. Y obviamente tienen cosas que se tienen que mejorar y que se tienen que cambiar por razones públicas. O sea, el hecho de que establezcamos una cabeza del legislativo, una cabeza del judicial, y que vayamos a evaluar cuál es la mejor forma de elegir al judicial y al Tribunal Constitucional, no es un tema de un partido político, es un tema de lograr una mayor institucionalización y a la vez lograr una independencia del Poder Judicial, que me parece a mí que es sentido común en repúblicas y en procesos constitucionales, ¿no? Claro. Antes de tus palabras de despedida, Farid, y tomas la yapita, digamos, en este sentido de lo que te planteaba los actores protagónicos y la idea de lo plurinacional. El sujeto, el actor indígena originario campesino, como lo ha definido esta Constitución, ¿va a seguir siendo un actor protagónico en este nuevo proceso estatal que estamos comenzando? Yo creo que sí. Yo creo que el error ha sido pensar que el sujeto indígena originario campesino era necesariamente un actor de izquierda, digámoslo así, ¿no? Es lo normal pensarlo porque si algo ha caracterizado al pensamiento de izquierda es que el conjunto de desigualdades puede cambiarse, ¿no? Hay una diferencia muy bonita que establece Norberto Bobbio, dice, si tú crees que las desigualdades son naturales y no se las puede cambiar, pues eres de derecha, dice Bobbio, ¿no? Pero si tú crees que las desigualdades son históricamente construidas y se las puede cambiar, eres de izquierda. La izquierda tuvo alianzas con los grupos que han sido más vulnerados en sus derechos. ¿Por qué? Porque esa vulneración generaba o se desarrollaba a partir de diferencias que se consideraban que no se podían cambiar. La izquierda peleaba por cambiar justamente aquello. Pues hoy en día creo yo de que mucho de lo indígena originario campesino quiere autorreconocerse como Camiri, según lo que entiendo, y eso tiene que ver con el ingreso dentro de las formas y las lógicas de apropiación y acumulación del capitalismo contemporáneo, donde es posible de que si bien reivindiquen lo indígena, no necesariamente estén pensando o trabajando en que lo indígena esté necesariamente asociado a la pobreza, la exclusión y digamos todo lo marginal, ¿no? O sea, yo creo que posiblemente eso es algo que en parte se haya superado. Tengo mis dudas personalmente, pero creo que posiblemente en parte se haya superado. Pero sigo con muchas dudas porque creo que el estándar de pobreza todavía sigue recayendo en poblaciones indígenas, pero posiblemente algunos indígenas piensen que ya no es así. O sencillamente, para evitar el problema, pues ya no se autoidentifican como indígenas, ¿no? En consecuencia, piensan que indígena es el otro, ¿no? Cuando básicamente parte de esas condiciones de diferencia y de desestructuración pues volverán a aparecer porque el tema colonial, el tema de la colonialidad, que es mantener y prorrogar las relaciones de poder, pues aparecen a partir de la discriminación. O sea, eso es muy, muy claro, ¿no? O sea, y es curioso, el orden de discriminación y el orden colonial no pasa por el color de la piel, ¿no? Eso es también otro detalle, creo yo, muy pintoresco que hemos empezado a verlo, ¿no? Bien, Farid, no quiero jalarme más la lengua porque podríamos entrar a hablar de este otro último tema que es igual muy apasionante, interesante. Espero que en otro momento podamos contar con tu presencia para seguir profundizando muchos de estos temas. Te quedo muy agradecido, realmente es para mí muy valioso que compartas tu conocimiento, tus criterios con este espacio que estamos aperturando. Y pues nada, tus palabras de despedida, por favor, ya para cerrar nuestro capítulo 0 de nuestro momento constituyente. Muchas gracias, Miguel Ángel, y para mí ha sido un gusto participar en este capítulo y bueno, pues mis más grandes deseos de que este programa pues tenga una larga duración y que pueda generar un debate que es necesario hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Farid, y muchas gracias a todos quienes nos han seguido en esta sesión de nuestro momento constituyente. Así estamos inaugurando este proceso que es una invitación a todos nosotros para hacer el debate
pero además del debate, conocer, como Farid nos lo planteaba ahora, conocer lo que es la Constitución, debatir lo que es la Constitución y capaz a partir de ahí comenzar a proyectar un proceso tal vez de reforma, porque como todo en el mundo es perfectible y esta Constitución que ya ha trascendido los 15 años, pues definitivamente tiene un momento en el cual toca un poco verse al espejo y comenzar a reflexionar sobre los horizontes que tiene. Entonces, Momento Constituyente, como decíamos, es un podcast que invita a pensar críticamente el Estado, la democracia, el poder desde Bolivia y desde luego a través de la Constitución. Invitarles a que nos dejen sus comentarios acá, los recuerdo de abajo, compartir esta charla y sugerirnos qué otros temas quieren que vayamos profundizando en esta primera temporada. Nos encontramos hasta la próxima sesión. Un gran abrazo para ustedes y pues nada, estamos atentos a sus comentarios. Hasta la próxima. Momento Constituyente es un podcast que invita a pensar críticamente el Estado, la democracia y el poder desde Bolivia y su Constitución.